Bueno, pues vamos a grabar algo. Pues hoy he visto todo entrando en internet y poniendo mi apellido, mi nombre y apellido, Ricardo Centeno. Bueno, pues me he encontrado algo muy curioso y os lo voy a enseñar. ¿Veis aquí? Ahí. Ok. Hola, soy Ricardo. Hola, Ricardo Centeno, mormón. Hola, soy mormón y acabo de retornar de la misión. Serví en la misión de Perú, Cozco, del año 2012 al 2014. Bueno, pues esto es sobre lo que quiero hablar. Bueno, pues hace mucho tiempo, antes de yo dejar mi casa, en el año... No, espera, a ver... Sí, yo creo que ya había dejado mi casa, ya estaba en los dominicos, y un día pues fui de vacaciones a casa, en verano, y estaba con mi hermano, y una mañana escucho que suena el timbre de la casa, y me encuentro con dos mormones. Y bueno, pues era la primera vez que tenía contacto con ellos, y entonces les mandé pasar, les llevé a mi cuarto, y bueno, pues empezamos a hablar un poquito, y luego dijeron, bueno, nosotros tenemos la costumbre de, antes de empezar, de rezar un poco. Entonces yo dije, pues me parece muy bien, y empezamos a rezar en particular. Y entonces pues ellos terminaron de rezar, y yo cuando rezo tengo la costumbre de cerrar los ojos, y entonces no me di cuenta de que habían terminado de rezar. Entonces ellos miraron a mi hermano y diciendo, bueno, a ver qué pasa con... Y entonces pues yo no sé si me di cuenta y abrí los ojos y di, bueno, perdón. Y bueno, me empezaron a contar la historia de John Smith y cómo empezó la cosa, y los libros y el ángel y las tablas y todo eso, ¿no? Y el libro de Mormón y la segunda venida de Jesús en el continente norteamericano y todo eso. Bueno, pues después de todo eso, pues les dije, digo, bueno, mira, yo pienso que quizás vosotros penséis que yo soy católico, que nosotros, la Iglesia Católica, los católicos, la Iglesia Católica, y especialísimamente el Papa, el Obispo de Roma, el sucesor ininterrumpido de Pedro, pues me imagino que vosotros quizá penséis que nosotros, y especialmente el Papa, pues es la gran prostituta de la gran Babilonia. Digo, bueno, mira, yo lo siento, vosotros decís lo que decís, pero yo no creo lo que vosotros decís, y está lleno de errores, no solamente errores religiosos, bíblicos, sino que además errores históricos que se puede comprobar con la historia. Bueno, pues al ver este artículo, este hermano, pues me recordé aquel día, hace ya muchos años en España,
Me acuerdo otra vez que otra de las veces que volví a España, y ya cuando estaba ya muy cerca de mi casa, pues encontré a dos mormonas. Una no sé, una de ellas era, no sé si española o sudamericana, y la otra no me acuerdo si era americana o no. Entonces yo les dije, ¿no? Vosotras sois mormonas. Dice, sí, nosotros somos mormonas. Y la iglesia de los santos de los últimos días. Y entonces ellas me preguntaron a mí, bueno, ¿y tú quién eres? Y yo me gusta responder de un modo especial. Y yo dije, ¿y yo qué las voy a responder? Y entonces dije, bueno, pues mira, yo soy vuestro enemigo. Yo soy vuestro enemigo. Y entonces ellas se quedaron muy sorprendidas. Inimaginable escuchar esa clase de respuesta. Y entonces ellas me dijeron, dice, bueno, pero la Biblia dice que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ha creado todo el mundo, y por consiguiente, pues todos somos hijos de Dios. Digo, bueno, pues eso es verdad, verdaderamente es verdad. Pero la cuestión es la siguiente: yo voy por el mundo sembrando una semilla diciendo que solamente existe un Dios, que ese Dios es uno y trino, uno en cuanto que es solo una sustancia, y trino en cuanto que esa sustancia que es divina, que es eterna, que es increada, que es todopoderosa, etcétera, etcétera, tiene tres personas, ¿no? Ahí atrás o arriba vemos aquí al Padre, al Hijo y aquí el Espíritu Santo, que es la paloma. Y aquí abajo encontramos a Jesucristo en la cruz, al Padre arriba y el Espíritu Santo que está simbolizado por la paloma. Entonces yo digo que yo voy por la vida, voy por el mundo sembrando una semilla, y en esa semilla está escrito, está grabado, solamente hay un solo Dios, que es uno y trino. Uno desde el punto de vista de la sustancia, y trino desde el punto de vista de las personas. O sea, desde el mismo punto de vista no se puede decir que es uno y trino, porque eso sería una contradicción ontológica. Bueno, pues además de que esa semilla que voy sembrando, que es Dios uno y trino, la segunda parte es que perdón. La segunda parte es que la segunda persona de Dios, que es el Hijo de Dios, se ha hecho hombre. Y recordar que esas tres personas solo son una sola sustancia, que es Dios. Entonces, cuando decimos que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, podemos decir con toda propiedad que Dios se ha hecho hombre. Pero, lógicamente, hay que distinguir. No son las tres personas las que se han hecho hombre. No ha sido el Padre el que se ha hecho hombre. Tampoco ha sido
el Espíritu Santo el que se ha hecho hombre. Solamente la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, solamente Él se ha hecho hombre en María por medio, a través del Espíritu Santo. Bueno, esa es la segunda parte de esa semilla que yo voy por el mundo sembrando. Bueno, pues esa semilla todavía tiene una tercera parte. Y la tercera parte es que es el Hijo que se ha hecho hombre. Antes, nada más venir, eligió a 12 apóstoles. A 12 apóstoles. Y dio a Pedro las llaves del cielo. Y dijo Jesús a Pedro: yo edifico mi iglesia sobre ti, que significa Pedro, Cefas, piedra, roca. Yo edifico sobre ti, sobre esta roca, sobre esta piedra, edifico mi iglesia, y nadie ni nada la podrá destruir. Yo estaré contigo hasta que vuelva. Yo te doy las llaves del cielo. Lo que tú abras en esta tierra, yo lo abriré también en el cielo. Y lo que tú cierres en esta tierra, yo también lo cerraré en el cielo. ¿Ok? Y luego todos sabemos que Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Todos lo sabemos, ¿no? Pero, aunque Pedro negó a Jesucristo 3 veces, sin embargo, Jesús le dio a él las llaves del cielo. Y dijo, y luego cuando Jesús resucitó, le dijo, cuando se iba a volver al cielo, le dijo también por 3 veces: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas más que esos? Que son los 11 apóstoles, el resto. ¿Me amas más que esos? Y Pedro volvió a llorar. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dijo: pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y le dijo: tú cuando tú seas confirmado en la fe, tú confirmarás a tus hermanos. Eso es con respecto a Pedro. Con respecto a todos los apóstoles en general, Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y el que crea y se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se salvará. Y luego en otro sitio también dice: yo os envío como mi Padre me ha enviado a mí. Yo todo lo que he hecho, no lo he hecho por mi cuenta. Yo he hecho lo que mi Padre me ha mandado. Y yo lo que hablo, no lo hablo por mi cuenta. Lo que yo os digo a vosotros no es mío. Yo lo que os digo a vosotros es lo que mi Padre me dice a mí para que yo os lo diga a vosotros. Ahora yo ya os he dicho todo. Bueno, después vendrá el Espíritu Santo y os enseñará la verdad completa.
os ayudará a recordar todo lo que os he dicho y hablará cosas que todavía yo no puedo hablaros a vosotros porque todavía no estáis preparados para escucharlo. Entonces Jesús les dijo: así como mi Padre me ha enviado a mí, ahora yo os envío a vosotros al mundo. Y el que crea en vosotros, cree en mí, porque soy yo el que os he enviado a vosotros. Y porque lo que predicáis es lo que yo he predicado, que a su vez es lo que mi Padre me ha dicho. Por consiguiente, el que os escuche a vosotros, me escucha a mí. Y el que me escucha a mí, escucha a mi Padre, que es el que me ha enviado y el que me ha dicho lo que tengo que deciros. Entonces yo pienso, no es cuestión subjetiva, está claro. El vosotros, hay que tener en cuenta cuando Jesús habla, dónde Jesús habla y a quién Jesús se dirige y a quién Jesús habla. ¿Dónde, cuándo, a quién? Porque no es lo mismo que Jesús esté predicando a todo un montón de gente. No es lo mismo que Jesús está predicando a los que le siguen, y no es lo mismo que Jesús esté predicando a los 12. Jesús iba todos los días a predicar y le seguían los 12, y además de los 12 le seguían una gran cantidad de gente. Pero dice la Sagrada Escritura que Jesús se llevaba a los apóstoles a un lugar sosegado, sin gente, para hablarles a ellos solos, Entonces Jesús les dijo: el que os crea a vosotros me crea a mí, el que os ama a vosotros me ama a mí, el que os odia a vosotros me odia a mí, y el que me odia a mí, el que me ama a mí, etcétera, odia a mi Padre. Entonces hay que tener en cuenta que vosotros son los 12 apóstoles, y por consiguiente los sucesores de los apóstoles. Porque dijo Jesús: yo estaré con vosotros hasta que vuelva. Si solamente se dirigía a ellos, pues entonces cuando murieron se acabó todo. Entonces cuando Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta que vuelva, ya estaba implicando que no solamente a ellos, que no solamente estaría con ellos, sino con ellos y con todos los sucesores, ¿no? A través de los siglos, ¿no? Hasta el fin del mundo. Bueno, perdón. Bueno, pues eso es. ¿Qué iba a decir más? Que este era el tercer punto. El primer punto, Dios uno y trino. El segundo punto, que Dios se ha hecho hombre en la persona del Hijo Jesucristo. ¿Ok? El Mesías. ¿Ah? ¿Ok? Primero creador, uno y trino. Segundo, la encarnación, Dios se hace hombre. Tercero, la iglesia. Jesús funda una iglesia en Pedro.
en Pedro y en todos sus sucesores hasta que Jesús vuelva. ¿Ok? También los mormones hablan de 12 apóstoles, ¿no? Pero esos no son los sucesores de Pedro, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué más? Bueno, pues eso. Y además de eso, además de que Jesús, el tercer punto, ¿no? Podemos todavía decir un cuarto punto, y es que esa iglesia que Jesús ha fundado en Pedro, esa iglesia apostólica y de sus sucesores, Jesús ha puesto, nos ha dado a su iglesia 7 sacramentos. 7 sacramentos. Sacramento, pues mucha gente no sabrá lo que quiere decir. En realidad es muy sencillo. 7 sacramentos se puede traducir por 7 modos. 7 modos humano-divinos a través de los cuales Dios nos ayuda. Dios nos da las 7 diferentes gracias para ayudarnos en las 7 diferentes necesidades de la vida. Entonces son 7 sacramentos, pues está el bautismo, está la comunión, la Eucaristía, la misa, está el perdón de los pecados, la confesión, está el sacramento del matrimonio, está el sacramento del orden sacerdotal, a través del cual se ordenan los obispos, los sacerdotes, los diáconos, y está el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Bueno, pues esa semilla que yo voy por el mundo plantando, vosotros los mormones, pues me la vais a arrancar y plantar la vuestra. Y esa semilla vuestra, que en esa semilla que está escrito, pues también está escrito varias cosas. Está escrito de que Dios no es uno y trino, de que todos somos dioses, de que todos seremos dioses, de que todos, después de morirnos, cada uno tendrá una estrella y tendrá muchísimas mujeres, y entonces cada uno será dueño de esa estrella que es grandísima, y bueno, pues ahí con muchísimas mujeres y teniendo muchos hijos y así, ¿ok? Entonces niegan la Trinidad, niegan que Dios sea uno y trino, ¿ok? Por consiguiente, al negar la Trinidad, ya no son cristianos. Pueden hablar de Jesucristo. De hecho, dicen los santos de Jesucristo de los últimos días. Ellos hablarán de Jesús, pero el Jesús de ellos, el Dios de ellos, no es el verdadero Dios. Y el Dios de ellos no es, y el Jesús de ellos no es el verdadero Jesús. Jesús, pues, es un hombre, un ángel o cualquier cosa por ahí, pero no es Dios, no es Dios. Otra cosa que dicen, pues, que Jesús ya ha venido al mundo por segunda vez. Y la segunda venida de Jesús, allí en Estados Unidos, allí en Estados Unidos, o en, no sé, en Sudamérica, por ahí, en algún sitio de por ahí de americano. Entonces ya ha venido una segunda vez.
Y Jesús no ha venido Jesús solamente vendrá dos veces. Vendrá una vez, ha venido una vez, que ha nacido de María, de la Virgen María, hace 2000 años, y vendrá la segunda vez, que será para juzgar a todos y a dar a cada uno según sus obras. Recordar, según sus obras. La Biblia no dice según su fe, dice según sus obras. A cada uno daré de acuerdo con sus obras. Es decir, no solamente con el amor, no solamente con la fe y la esperanza, sino además con la caridad. Es decir, con amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos unos a otros como Jesús nos ha amado, que ese es el nuevo mandamiento de Dios, de Jesucristo. Jesucristo dijo, y ahora os doy un mandamiento nuevo. No, es un mandamiento nuevo porque antes no se podía dar ese mandamiento, porque este mandamiento dice, amaros unos a otros. Bueno, eso podía ser, pero amaros unos a otros como yo os he amado en la cruz, pues tenía que esperar, el mundo, la humanidad, tenía que esperar que yo viniera para poder decir, amaros unos a otros como yo os he amado en la cruz. Cuando vosotros todavía erais mis enemigos, yo me hizo hombre, yo bajé del cielo y en María me hice hombre. Y por si fuera poco, morí por vosotros, por amor por vosotros y para gloria de mi Padre en la cruz. Bueno, pues entonces una de las cosas que están escritas en esa semilla que vosotros sembráis, quitando la que yo he sembrado, pues eso es, el Dios no es unitrino, Jesucristo ya ha venido por segunda vez, y después luego, pues, no sé, otras cosas más, por ejemplo, luego la Biblia. Ellos tienen el libro de Mormón, que para ellos el libro de Mormón es como la Biblia, o quizá mucho más que la Biblia. O sea, porque el libro de Mormón hay cosas que no están en la Biblia. Por consiguiente, necesitan el libro de Mormón. Luego, si la Biblia no tiene cosas que tiene el libro de Mormón, ¿no?, pues entonces la iglesia, la Biblia está incompleta. O sea que si quieres realmente conocer la verdad total, necesitas sobre todo el libro de Mormón. Que ese libro de Mormón no es la palabra de Dios, es la palabra de John Smith. Él dirá que si los ángeles, que si no sé qué, que si no sé cuál, pero eso es palabra de Smith, no es palabra de Dios. Y no solamente es palabra de Dios, sino que además está con un montón de errores, no solamente bíblicos, sino además históricos, que se puede comprobar a través de la historia y a través de los estudiosos. Bueno, pues eso, yo dije a estas dos chicas, yo soy vuestro enemigo. Porque lo que yo siembro, vosotros lo arrancáis y ponéis otra semilla que está llena de errores, no solamente bíblicos, sino históricos. Bueno, pues eso es. Y lógicamente, pues, o sea, la iglesia, o sea, ¿de dónde viene todo esto?
Pues mira, todo esto viene de muy lejos. Esto viene desde la misma creación del mundo. En primer lugar, Dios creó a los ángeles. Bueno, pues ya algunos de los ángeles, por soberbia, ya se rebelaron. La soberbia. Nadie por encima de mí. Nadie por encima de mí. Yo no tengo que obedecer a nadie que esté por encima de mí, porque por encima de mí no hay nadie. ¿Ok? Ya está. Así de sencillo. Ya empieza con los ángeles. Ya empieza con alguno de los ángeles. Luego viene Adán y Eva. Y entonces ya sabemos la historia. Y entonces se dejan engañar. Seréis como dioses. Y Dios no quiere que nadie se le iguale. No moriréis, no. Un nuevo poder recibiréis. ¿Y reciben algún poder? Pues sí, recibieron el poder de saber lo que es el pecado. El pecado con todas sus consecuencias. Y murieron. Pues físicamente hablando no. Pero espiritualmente hablando sí. Espiritualmente hablando, murieron cuando pecaron. En ese mismo momento, ¡zas!, murieron. El alma es la vida del cuerpo. Y la gracia santificante. Y digo santificante porque hay muchas clases de gracia. La gracia que nos hace ser hijos de Dios y por consiguiente participar de la vida de Dios y tener derechos de hijos de Dios, y luego con Jesucristo ser coherederos de Jesucristo, es a través de esa gracia santificante. Entonces, así como podemos decir que el alma es la vida del cuerpo, también podemos y tenemos que decir que la gracia santificante es la vida del alma. Entonces, podemos decir que Adán y Eva, y todos nosotros, si ellos no hubieran pecado, tendríamos dos vidas. La vida humana, compuesta de cuerpo y alma, y la vida de Dios, que es la que viene a través de esa gracia santificante, que nos hace hijos de Dios y por lo tanto nos hace participar de la vida de Dios. Bueno, pues ahí está. Después, a través de toda la historia, vemos a Abraham y vemos a Moisés, y vemos cómo a través de la larga historia del pueblo de Israel, vemos cómo constantemente se rebelan contra Dios. Por ejemplo, a Moisés, por ejemplo, Saúl, antes de la monarquía no, al principio el pueblo de Israel no tenía monarquía. Al principio Dios mismo, a través de una serie de jueces, pues gobernaba a su pueblo.
Pero cuando llegó Saúl, cuando Saúl fue el primer rey de Israel, el primer rey, pues Saúl dijo a Samuel, el profeta Samuel, dice: Samuel, pide a Dios que nos dé un rey. Y Samuel se lo dijo a Dios. Dice: Señor, el rey pide, ¿cómo era? No fue Saúl, porque fue antes de Saúl, antes de que Saúl fuera rey. Fue el pueblo mismo el que pidió a Samuel un rey. Y entonces Samuel dijo a Dios: mira, tu pueblo te está pidiendo, me ha pedido para que te pida que les des un rey. Y entonces Dios fue en contra de la voluntad de Dios. Dios no quería reyes. Pero como ellos se pusieron duros y cabezotas, pues les dio un rey. Pero les dijo, les previno: os explotarán, os esclavizarán. Pero bueno, ¿queréis un rey? Pues rey tenéis. Y luego, pues eso, Saúl, bueno, pues fue maldecido por Dios, porque Saúl fue desobediente. Una de las cosas que Saúl hizo fue Dios le dijo a Saúl: mira, vas a destruir todo, vas a destruir al enemigo y vas a destruir todo, no vas a coger nada del enemigo, vas a matar a todo ser viviente, hombres, animales, todo, no vas a coger nada de los restos, nada, lo vas a quemar todo, destruirlo todo. Y entonces, pues bueno, pues sí, Saúl mató a los hombres y no sé si a todos los animales, pero dejó algo por ahí y se quedó con algo. Y Dios le castigó. Dice: yo te he mandado todo y tú no me has... Él puso muchas razones, pero ninguna válida. Muchas razones, sí, pero ninguna válida. Bueno, eso es Saúl. Bueno, después tenemos, por ejemplo, a David, ¿no? Bueno, por ejemplo, a Moisés. Llegó un momento que a Moisés, que unos hombres de Moisés, incluido una hermana que se llamaba María, hermana de Moisés, incluida su hermana, se hicieron un complot, y se pusieron en contra de Moisés, y le dijeron: pero tú, ¿quién crees que eres? ¿Por qué todos tenemos que obedecerte? Ya estamos cansados. Vamos a poner nosotros otro, el que queramos nosotros. Ahí está. Moisés, incluso su propia hermana, que se quedó ciega. Y los demás, el Señor les mató a todos. Bueno, así toda la historia. O sea, toda la historia de Israel es así. Es una desobediencia continua, es una rebelión continua. Y cuando llegó Jesucristo, pues no iba a ser diferente. También le mataron. Bueno, ¿por qué le mataron a Jesús? Pues bueno, se puede decir muchas cosas. En principio, porque como dijo Jesús en la cruz, ¿no? Todo está cumplido. Y cogemos, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, y entonces vemos, bueno, toda la Biblia, pero muy especial el Evangelio de San Mateo,
vemos como San Mateo va tratando, porque San Mateo escribió para los judíos, y entonces era como una especie de apología, ¿no? El Evangelio es una especie como un libro de apología para decir a los judíos: vosotros tenéis que creer en el Antiguo Testamento, en los patriarcas y en los profetas, porque ahí, en el Antiguo Testamento, ahí se habla de Jesús, ahí se habla de que vendrá el Mesías, de que le matarán, de que resucitará, todo está ahí, todo está ahí. Entonces, vosotros no tenéis excusa. Si vosotros no supierais el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, si no lo supierais, si estuvierais realmente totalmente ignorantes de lo que dice la ley y los profetas, bueno, pues en ese caso, pues serías inculpables. Pero vosotros no sé cómo se dice, os enorgullecéis de conocer la Biblia, la ley y los profetas y los libros sapienciales e históricos. Bueno, pues si creéis en el Antiguo Testamento, tenéis que creer en Jesús. Y entonces San Mateo va diciendo: y esto pasó así porque el Antiguo Testamento en tal sitio ya lo dijo tal profeta o tal patriarca. Y lo va así, todo el Evangelio. El nacimiento, el que Jesús hasta los 33, bueno, hay un espacio ahí que queda vacío, ¿no? Bueno, pues eso es que las profecías, ¿no? O sea, si creéis en las profecías, tenéis que creer en Jesús, porque las profecías hablan de Jesús. Entonces, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué le rechazaron? Pues porque estaba escrito. ¿Y por qué estaba escrito? Pues porque esa es la pedagogía de Dios. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ¿no? La manera de obrar, de pensar, no es como nosotros. Él tiene su propia manera de pensar y sus propios planes y su propio tiempo, ¿ah? Entonces, pues, ¿por qué le rechazaron? Pues por eso. Y también dice San Pablo que le rechazaron porque en realidad los hombres, toda la humanidad, se puede dividir en dos. Una muy pequeñita, que está formada por el pueblo judío, el pueblo elegido, y luego el resto de la humanidad, que son los que no son judíos, que no son israelitas. Y entonces San Pablo ve como estos dos, como un padre que tiene dos hijos. El mayor es el pueblo judío, el menor son los restos de los pueblos. Y entonces, al principio, parece como que Dios amara al mayor y como si despreciara o no cuidara del menor. Y entonces, cuando Jesucristo viene, se da la vuelta a la tortilla. Y entonces hace que su propio pueblo le rechace, para así atraer al hijo menor. El hijo menor, por muchos años, por muchos siglos, estaba enfadado con el padre, porque veía
que el amor del padre siempre se iba hacia al hijo mayor. Entonces el hijo menor estaba muy enfadado con el padre. Pero cuando llegó Jesucristo, cuando llegó el culmen de la historia, cuando llegó el tiempo de los tiempos, la última etapa de la historia, Jesús cambió la manera de actuar, cambió su pedagogía. Entonces, ¿qué pasó? Pues que empezó a cuidarse del menor, y para atraer al menor hizo que el mayor no creyera en Jesús, rechazara a Jesús, matara, crucificara a Jesús. Y entonces luego los apóstoles en su predicación dirían, bueno, nosotros en principio teníamos que predicar a los judíos, pero como los judíos no quieren oír, pues entonces venimos a compartir la buena nueva con vosotros. Y entonces ya los judíos les han rechazado a Dios. Entonces ya parece ser que ya, bueno, como que más fácil, ¿no? Es así. Entonces, eso es otra de las razones que son muy importantes, y que por otra parte también San Pablo dice, ¿no? Dice, pero vosotros, los cristianos, ¿no? Los nuevos pueblos de Dios, no juzguéis al pueblo judío, porque no es totalmente obra de ellos. Jesús también en la cruz dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y era verdad. Si lo supieran, ¿cómo lo iban a matar? ¿Ah? ¿Y por qué no lo supieron? Porque Dios les negó la gracia. Nadie puede creer sin gracia. La fe es un regalo de Dios. La fe es obra de la gracia. Entonces Dios no les dio esa gracia, por consiguiente no pudieron ver. Tenían ojos, pero no veían. Entonces San Pablo dice, con respecto a los cristianos no judíos, porque claro, ya empezaban a criticar a los judíos. No les critiquéis, no les juzguéis, porque esto está dentro del plan de Dios, está dentro de la pedagogía de Dios. Yo no sé, tengo aquí esto y está haciendo un ruido, ¿no? Vamos a ponerlo aquí a ver si quitamos ese ruido, porque es molestísimo. Bueno, parece que ya está, ¿no? Hemos conseguido quitar el ruido. Bueno, pues entonces San Pablo dice una cosa muy importante, y es que los judíos un día llegarán a creer en Jesús. No 1, 2, 3, 4, no un montón. Todo el pueblo judío va a llegar un día que todo el pueblo judío creerá en Dios. Y después de eso, pues no sé cuánto tiempo pasará y luego ya vendrá Jesucristo. Así que esto también es importante, porque hay muchos hermanos separados, ¿no? Que suelen decir, bueno, pues tal, y sobre todo no sé si los testigos de Jehová o los mormones van poniendo fechas de la segunda venida de Jesucristo. Y yo suelo decir, mira, el pueblo judío todavía no ha creído, así que no gastéis tiempo con ese mensaje, ¿no? ¿Y cuándo se convertirá el pueblo judío? Pues en la mente de Dios, Dios sabe quién va a ser el último pagano, es decir, no judío. Dios sabe cuál es
el último pagano, el último hombre que va a creer en Jesucristo. O sea, Dios está esperando hasta ese momento, hasta el último hombre que va a creer en Jesús. Cuando esa persona llegue y crea, en ese momento el pueblo judío recibirá el don de la fe, el don de la fe. Y después cuánto tiempo pasará y todas las cosas, no lo sé, pero solamente el fin del mundo, mientras que el pueblo judío no crea en Jesucristo, todos, no parte, todos, hasta que los pueblos judíos no crean, tranquilo, no gastemos saliva en predicar y además Jesucristo también lo dijo: no os engañéis, todas estas cosas, terremotos, guerras, por muy tremendas que sean, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, quizá la tercera, la cuarta, eso no es el fin del mundo. Todavía los judíos no han creído en Jesucristo. O sea, perdón. O sea, que esto de los judíos creer en Jesucristo es algo muy, muy importante que nos ayuda a nosotros. Porque hay un bombardeo de este mensaje, ¿no? Convertíos, el fin del mundo está hasta la vuelta. No, todavía los judíos no se han convertido. O sea, no utilizar, no manipulizar, no instrumentalizar el fin del mundo, ¿no? Jesús lo dice: vendrán guerras y vendrán terremotos y vendrán plagas y morirá mucha gente. Tranquilo, no ha llegado el momento. Bueno, pues entonces más o menos es eso, ¿no? Bueno, y entonces estábamos hablando de eso, ¿no? De que ¿dónde empezó todo esto? Pues mira, desde el principio del mundo, con los ángeles se rebelaron contra Dios, y poco a poco durante toda la historia de Israel es la historia de la soberbia del hombre, de la soberbia del pueblo de Dios, ¿no? El pecado, la desobediencia, la rebelión, y por otra parte la misericordia de Dios. Entonces Dios por amor crea, nosotros por soberbia desobedecemos, Él por amor nos perdona, volvemos por soberbia y por no sé cuántas cosas más a desobedecerle, vuelve a perdonarnos. Entonces toda la historia de Israel es este juego entre el pecado del hombre y el perdón de Dios, entre el odio del hombre y el amor de Dios, ¿no? Eso es así. Bueno, pues yo creo que antes de terminar vamos a ver. Jesús nació en Belén, ¿ok? ¿Vale? En Belén, en Israel. Después Jesús murió, resucitó y volvió al cielo, ¿ok? Después los apóstoles esperaron al Espíritu Santo, a Pentecostés. Cuando recibieron el Espíritu Santo, recibieron fuerza, valentía, empezaron a predicar y ya no tenían miedo a nada, ni cárceles, ni nada, ni a la muerte, ni nada. Y entonces, pues después, los apóstoles fueron a cumplir lo que Jesús les mandó, es decir, ir por todo el mundo. Se fueron por todo el mundo. Y Pedro se fue a Roma, y luego Pablo también. Estos dos murieron martirizados en Roma. Y entonces, pues por eso decimos, porque Pedro fue a Roma, y siendo obispo de Roma, pues allí murió, allí
Allí le mataron, allí le martirizaron por la fe en Jesucristo. Entonces, ahí tenemos la nueva Jerusalén, la nueva terrena Jerusalén, porque la verdadera Jerusalén es la Jerusalén del cielo, la Jerusalén del cielo. Se me había olvidado y ahora mismo me he acordado y me lo meto aquí. Decía que porque los judíos no creían en Jesús. Bueno, pues ya he dado varias razones, pero se me olvidaba una, y era que una de las razones es porque esperaban a un Mesías humano, un Mesías guerrero, un Mesías como David, Salomón, ¿no? Como los reyes de Israel, que estaban continuamente en guerras y luchando. Entonces, como cuando Jesucristo vino, en aquel tiempo el mundo estaba bajo Roma, bajo los romanos, bajo el imperio romano. Entonces los judíos querían un Salvador, pensaban que el Salvador, ese Salvador que estaba prometido por los patriarcas y profetas, pues pensaban que ese Salvador, justamente en este momento histórico, donde el Estados Unidos de aquel tiempo, pues era Roma, eran los romanos. Entonces lo que querían era que ese Salvador viniera a luchar contra los romanos, a derrocar al imperio romano. Pero Jesucristo dijo a Pilato: sí, yo soy rey, pero mi rey no es de este mundo. Si mi rey fuera de este mundo, ciertamente que lucharía, pero no, mi reino no es de este mundo. Yo no he venido a luchar contra los romanos, ni contra ningún otro pueblo. Yo he venido a liberar a mi pueblo, no de los romanos, sino he venido a liberar a mi pueblo de Satanás, del pecado, de la muerte producido por el pecado por causa de Satanás. Para eso he venido. Para eso he venido. Entonces, es otra de las razones por qué los judíos no aceptaban, porque pensaban que el Mesías era un personaje humano, guerrero. Y no, Jesucristo no era un personaje humano, sino Dios hecho hombre, muerto en una cruz para con su muerte y resurrección a perdonar nuestros pecados, abrir las puertas del cielo, darnos su iglesia con sus sacramentos para ayudarnos a ser santos y un día estar con Dios en el cielo. Bueno, eso era, se me olvidó. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a ver quiero hacer una pequeña simples, por ejemplo, las más importantes y diferentes divisiones, ¿no?, de la iglesia. Bueno, la iglesia, para empezar, la iglesia es solamente una. O sea, la iglesia solamente es una. Lo que pasa es que dentro de la iglesia ha habido algunos hijos, que algunos eran obispos, otros a lo mejor sacerdotes, otros laicos, pero que eran hijos de la iglesia, que abandonaron a la iglesia porque creyeron que ellos eran más santos, que ellos eran más sabios que la misma iglesia. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. El Papa, los obispos, los sacerdotes, las monjas, las religiosas, todos somos pecadores. Y todos nos tenemos que confesar. Dice la Biblia que el santo, el justo, peca al día. Dice la Sagrada Escritura que el justo al día peca 7 veces. 7. Bueno, pues el justo peca 7 veces,
quiere decir que tendrá que confesarse 7 veces. Eso el justo. Yo no me considero muy justo, así que tú verás cómo te consideras tú, ¿no? O sea, tampoco es cuestión de ir no, con, todo a cada minuto, ¿no? Pero todos somos pecadores, ¿no? Pero, aunque todos somos pecadores, pero no cabe duda que Jesús dio las llaves a Pedro. Y le dijo, mira, lo que tú ates, yo lo ataré, lo que tú desates, yo lo desataré. Y yo sobre ti edifico mi iglesia y yo estaré contigo. Y tú confirma a mis hermanos y estaré contigo hasta el fin del mundo. Y eso quiere decir no solamente contigo, sino contigo y tus sucesores. Y con los demás apóstoles y con sus sucesores. ¿Oh? Bueno. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Jesús nace en Belén, Israel. Después muere, resucita, se vuelve al cielo, ¿ok? Luego los apóstoles esperan Pentecostés, reciben el nuevo poder del Espíritu Santo, reciben una valentía impresionante, que ya no tienen miedo a la cárcel, no tienen miedo a que les peguen, no tienen miedo a que les maten, ¿no? Empiezan a predicar y van por todos los países. Luego Pedro se marcha a Roma, es obispo de Roma, y después allí le martirizan. Y por el hecho de Pedro ir a Roma y ser martirizado en Roma, ahora los obispos de Roma son los papas, ¿no? Los papas. Pero claro, lógicamente, cuando muere un papa, eligen a otro. Y ese papa, pues, por ejemplo, como el actual, el papa Francisco, ¿no? Pues argentino. Pero bueno, aunque el papa antes era un obispo de Argentina, pero luego tiene que trasladarse a Roma. ¿Por qué? Porque Pedro fue a Roma, fue el primer obispo de Roma, y en Roma le martirizaron. Por esa razón. Por eso decimos que la Iglesia de Jesucristo es una santa, católica, apostólica y romana, porque Pedro murió, no, le mataron, le crucificaron en Roma, siendo obispo de Roma. Bueno, entonces, bueno, pues así, al principio, o sea que Roma se convirtió en la nueva Terráquea Jerusalén. Terráquea, de esta tierra, no la Jerusalén del cielo, no, la de este mundo. Entonces, bueno, pues así estuvo. Después aparecieron poco a poco los 4 puntos principales de la Iglesia, los 4 patriarcados, ¿no? Y luego, bueno, pues con el tiempo, pasaron 1000 años más o menos, y entonces, pues el patriarcado griego, la Iglesia ortodoxa, bueno, todavía no había la Iglesia ortodoxa, era un obispo del patriarcado, el patriarca griego, que bueno, por no sé, por muchas razones, por cuestiones de fe, por cuestión de política y no sé cuántas cosas más, pues al final se cogieron y se separaron de Roma, ¿no? Se separaron de Roma. Bueno, pues eso es. Y la Iglesia ortodoxa, pues tiene prácticamente todo lo que nosotros tenemos. Pero hay algo que... ¿no? Hay algo. Porque si no hubiera nada, pues seríamos... No existiría la Iglesia, no existiría la Iglesia ortodoxa, ¿no? Bueno, existiría la Iglesia oriental, pues claro, en todos los sitios estamos, pero... O sea, no existiría esa separación, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que rechazan? Aceptaban todo, tienen obispos, tienen sacerdotes, tienen los sacramentos, tienen a María, todo lo tienen,
pero solamente hay una cosa, y es que aceptan a Pedro y a sus sucesores, a Pedro y a todos sus sucesores como obispo. Por ejemplo, el obispo de Roma, pues muy bien, el obispo de Roma, pues muy bien, como todos los obispos del mundo, todos son iguales. Nadie tiene el poder especial sobre nadie. Ese es el punto, ese es el punto. O sea, si la iglesia tiene problemas, se reúnen todos los obispos del mundo y todos los obispos tienen su voto y no hay más. Se cuentan los votos, 50 a favor, 55 a favor, 35 tal. Bueno, pues la mayoría, ¿no? Es un poco la democracia. Pero en realidad la iglesia no es demócrata, ¿no? La iglesia no es demócrata. Bueno, pues esa es la iglesia después de 1000 años, fue la gran, no sé, la gran separación de la iglesia griega. Después de a los 1600 años, ahí nos encontramos a los 1600 años nos encontramos pues con la rebelión, porque es por rebelión, es rebelión, la rebelión en Inglaterra, la rebelión en Alemania, la rebelión en Suiza o por algún sitio más por ahí. Y entonces por ejemplo, la iglesia de Inglaterra, que era el rey Enrique VIII, que estaba casado, se quería separar de la mujer y casarse con otra, y el Papa dijo: no puedes, tú eres un católico, eres un rey católico, no puedes hacer eso. Un cristiano, un católico no lo puede hacer, tú eres el rey, pues con mucha más razón. Entonces no. Entonces el rey dice: bueno, pues muy bien, usted dice que no, pero yo digo que sí, yo soy el rey, pues hago lo que quiero. Muy bien, si quiere hacer lo que quiere, lo puede hacer, pero si lo hace, automáticamente, ¡pum!, se separa de la iglesia. Y no le importaba. O sea, la mujer esa era más importante que la unidad de la iglesia. Bueno, eso Inglaterra, Enrique VIII, por causa del matrimonio, por causa de que quería casarse con otra. No se puede. Eso en Inglaterra. Después en Alemania, Martín Lutero, que era doctor, me imagino que sería doctor en teología, no sé, quiere decir, no era un tonto, era muy listo, pero ojo con los listos, que también los listos caen y se equivocan, y a veces muy gravemente, como por ejemplo en el caso del doctor Martín Lutero. Bueno, también sabemos que tuvo relación con una monja y tuvo un hijo y bueno, y todo esto nadie lo dice, pero yo creo que eso en el corazón de él tenía un gran peso. Él no sé, dice que bueno, que pone que si las no sé cuántas cosas utiliza ¿cómo se? No sé, no me acuerdo. No, él pone muchas pegas, que si la iglesia esto, que si la iglesia lo otro, que si no sé qué, que si no cuál. Pero mira, San Francisco, en el tiempo de San Francisco de Asís, en el tiempo de San Francisco, de Santo Domingo de Guzmán, incluso en el siglo XVI ¿con quién? Bueno, ahora no me acuerdo, con el fundador de los jesuitas. Perdón, qué vergüenza. Bueno, ahora mismo no me viene, de vez en cuando falla la memoria. Bueno, es igual. Entonces, en la iglesia vemos que
en todas las épocas, en todas las centurias, hay problemas en el mundo, en la sociedad y en la iglesia. En la sociedad civil, igual que en la sociedad nuestra, que es humano-divina, está compuesta de hombres, todos somos pecadores. Entonces, bueno, pues sí, puede ser un momento determinado que haya problemas, bien, pero la solución no es tirar todo por la ventana. Si hay que criticar cosas, se critican. Pero no vas a salirte de la iglesia para arreglar el problema, porque si sales de la iglesia lo que estás haciendo es hacer el problema mucho más grande. ¿Oh? Bueno, eso en Alemania, Martín Lutero, el doctor Martín Lutero. Luego, por ejemplo, no sé, Calvino y otros más por ahí. Calvino no era ni obispo ni sacerdote. Calvino debía ser un laico. Y bueno, pues todo esto. Dentro de los protestantes, de los que llamamos, de nuestros hermanos separados, o como una esposa de un pastor protestante dijo, llamarles protestantes suena muy mal. Bueno, la verdad es que protestaron, pero bueno, vale, de acuerdo. Sí, suena muy mal, vale, de acuerdo. Pero no hay que volver que hay una protesta protestante. Pero bueno, vale. Hermanos separados. Y entonces la esposa de este pastor que se ha convertido al catolicismo, los dos, la familia entera, ¿no? Dice, hermanos esperados. Hermanos esperados. Bueno, pues ya está, es bien, suena bien. Nuestros hermanos esperados. No más protestantes, no más hermanos separados, sino hermanos esperados. Esperados. Entonces, en el siglo XVI, entre estos hermanos separados hay diferencia. Por ejemplo, los anglicanos, ¿no? Episcopalianos, o sea, la iglesia de Inglaterra, ¿no? En la iglesia de la High, la Low, ¿no? ¿no? Entonces, en la iglesia anglicana tenemos obispos, sacerdotes, tenemos los sacramentos, la misa. Y luego pues también, no sé, uno que a lo mejor no tiene nada de ello. Y luego, por ejemplo, pues no sé, los luteranos o los calvinistas, ¿no? Hay unos que tienen obispos, sacerdotes, misa, pero en general la mayoría de los hermanos esperados no tienen ni papa, ni obispos, ni sacerdotes, ¿no? Por supuesto que misa, lógicamente, misa tampoco, lógicamente, porque la misa solamente la puede celebrar una persona ordenada, es decir, el papa, los obispos o los sacerdotes. Nadie más tiene poder para consagrar el pan y el vino y convertirle, transformarle, transustanciación, cambio de la sustancia del pan en la sustancia de la carne de Jesucristo, la sustancia del vino en la sustancia de la sangre de Cristo. Nadie, solamente el Papa, los obispos, los sacerdotes tienen este poder. Algunas personas dicen, algunos hermanos esperados dicen, no, nosotros en mi iglesia, el pastor, sí, tenemos la Santa Cena y esas cosas. Sí, tenéis la Santa Cena, pero bueno, eso es una reunión en la cual el pastor os da un trozo de pan, algunas veces una galleta o algo así. No, pero eso no es el cuerpo de Cristo, no es la carne y la sangre de Cristo. No, eso no es. Bueno, entonces en estos hermanos esperados hay dos partes, hay dos clases, unos que tienen obispos, sacerdotes, misa, sacramentos, y otros que niegan todo esto, no niegan todo esto. Pero entre todos estos tienen algo en común y es, algo en común entre todos estos es la fe en un Dios uno y trino, en la Santísima Trinidad.
¿no? Eso. Luego, por otra parte, en lo que están, lo que tenemos en común es la fe en la Trinidad. Pero luego ya lo que nos separa es que ellos dicen: no papa, no obispos, no sacerdotes, no misa, no confesión, no unción de enfermos, no matrimonio sacramental. Y luego una cosa que tienen en común entre ellos es que solamente la Biblia, solamente la Biblia, la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios en la Biblia, solamente la palabra de Dios en la Biblia, lo cual quiere decir que están rechazando la tradición, la iglesia, el magisterio. Llegando aquí hay que decir, Jesucristo no les dio una Biblia a los apóstoles y les dijo: mira, ir por allí por todo el mundo y darles una Biblia, que la lean y crean y ya está. No, no es así. Jesucristo no dijo: creed en la Biblia. A los judíos les dijo: si creéis en la Biblia, tenéis que creer en mí, porque la Biblia, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, ¿no? Si creéis en la ley y los profetas, tenéis que creer en mí, porque ellos hablaron de mí. En este caso Jesús habló de la Biblia. Si creéis en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenéis que creer en mí, porque la Biblia habla de mí, el Antiguo Testamento. Pero Jesús luego nos dijo: ir a predicar y darles una Biblia. No. Jesucristo dijo, ya lo he dicho anteriormente, Jesucristo les dijo: así como mi Padre me envía a mí, ahora yo os envío a vosotros. Y así como yo os he dicho todo lo que el Padre me ha dicho a mí, ahora vosotros decid a todos lo que yo os he dicho a vosotros, que es lo que el Padre me ha dicho a mí. ¿Ok? Por consiguiente, todo el que os escuche a vosotros, me escucha a mí. Y el que me escucha a mí, escucha al Padre. Y podemos decir escuchar, obedecer, amar, odiar, matar. Todo lo que la gente haga con vosotros, eso lo hace conmigo. Y por consiguiente, lo hace con el Padre. Jesucristo dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. El que me ama a mí, ama al Padre. El que me odia a mí, odia al Padre. Y luego Jesús dice: el que os escucha a vosotros, me escucha a mí. Recordar, ya lo he dicho antes, vosotros son los apóstoles, Pedro las llaves, y sus sucesores. Esos son vosotros. Donde está Pedro, allí está la iglesia de Jesucristo. Así de sencillo. Bueno, pues entonces eso, los hermanos esperados tienen con nosotros en común la Santísima Trinidad. Y luego algunos sacramentos. Y luego lo que no tienen en común es que se dicen solamente la palabra de Dios en la Biblia, no tradición. O sea, los hermanos separados pegan un salto, lo que llamamos los santos padres,
los que llamamos los santos padres, desde, o sea, de los primeros siglos, hay un montón de santos, mártires santos, de la iglesia oriental, de la iglesia occidental, muchos, que escribieron muchas obras, comentando los evangelios, hablando, o sea, todo eso se lo saltan. Y no solamente se saltan estos 400 años, que son fundamentales para saber qué es lo que la iglesia, qué es lo que la iglesia en aquellos años, al principio, ¿no? Qué es lo que la iglesia creía, cómo vivía la fe, la liturgia, ¿no? ¿Cómo? Pero no solamente dan ese salto mortal a esos 400 años, sino que en 1600 los hermanos esperados dicen que desde la muerte de los apóstoles hasta Martín Lutero, Calvino, ¿no? Krau, no sé, esos famosos, ¿no? Que Jesús abandonó a la iglesia. Jesús abandonó a la iglesia. Pero si Jesús dijo a los apóstoles, y a Pedro especialmente, yo edifico mi iglesia sobre ti, Pedro, y yo estaré contigo hasta que yo vuelva. Y lo que dijo a Pedro, también se lo dijo a los apóstoles, aunque a Pedro le dio las llaves. Tú confirma a tus hermanos. Es decir, que en la iglesia, si hay reunión, todos tienen su palabra, pero en la iglesia católica sí no está el sello del sucesor de Pedro, eso no es palabra de Dios. Así de sencillo. Por mucho que cueste creerlo, así es. Bueno, pues entonces eso es, ¿no? Siglo XVI. Y después ya, o sea, primero, 1000 años después, la Iglesia Ortodoxa, el obispo de Roma sí, pero como obispo, no como papa. Los hermanos separados, 1600 años después, pues algunos sí obispos, sí sacerdotes, por supuesto no papa, y solamente la Biblia, solamente la fe, la fe sin obras, y solamente la palabra de Dios es solamente la Biblia y la interpretación personal. Y San Pedro ya dijo, ninguna profecía se debe interpretar personalmente, porque las profecías vienen de Dios y será solamente la iglesia las que las tiene que interpretar, no una persona por libre. Bueno, esto en 1600. Después, luego ya en el siglo XIX, no en el siglo XX, ¿no? Estamos en el XXI, XX, XIX, hace 2 siglos antes, o 1 siglo y medio, 2 siglos y pico, hay un paso todavía más serio, más grave. Por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, estos ya no se consideran cristianos. Estos no solamente rechazan el Papa, los obispos, los sacerdotes, por consiguiente los 7 sacramentos, nada, sino que estos ya, el concepto que tienen de Dios ya no es Dios. O sea, ya no es Dios. El concepto que tienen de Dios ya no es Dios. Y luego, por consiguiente, hablar con ellos sobre la Santísima Trinidad no tiene sentido. O sea, no creen que Dios sea uno y trino. Y aún hablando solo de Dios uno, no es auténtico, no es el verdadero. Tiene su propia concepción, no es verdadero Dios. Para ellos, los hombres todos somos dioses, o todos llegaremos a ser dioses.
Y cuando muramos, pues viviremos como dioses. No sé si alguno dice que allí en una estrella y tendrás mujeres y luego tendrás hijos e hijos, muchísimas mujeres, muchísimos hijos, y y cada uno tendrá su estrella y allí, pues eso, así. Bien, entonces, todos estos últimos grupos, muchos de estos grupos no son cristianos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y la gente se equivoca, la gente se confunde, porque ellos hablan de Jesús, pero no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. De hecho, no sé si son los protestantes o los testigos de Jehová, en la Biblia, en el primer capítulo de Juan, cuando se habla, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era Dios. Pues no sé si son los mormones o son los testigos de Jehová, dice, y la palabra era un Dios. Eso es muy importante, porque un Dios y la palabra era Dios, era un Dios es diferente. Si era Dios, es Dios. Si era un Dios, cual quiere decir que hay millones de dioses, y entonces Jesús era un Dios más. Entonces es politeísmo, puro politeísmo. Es un panteísmo, politeísmo, es un sincretismo, es mezclar todo, y la gente que no esté preparada pues se deja engañar, porque no sabe cómo defenderse, ¿no? Porque rápidamente se aprenden unos cuantos versos de la Biblia, 10, 20, 30, 40, no sé cuántos, o 100, ¿no? Y entonces, claro, pues parece que están realmente, parece que todos son doctores en Sagrada Escritura, y en realidad no saben nada de la Sagrada Escritura. Lo que están haciendo es manipulizarla y decir cosas que la Biblia no dice, ¿no? Bueno, pues eso, estos mormones o testigos de Jehová o otros grupos, para empezar, no son cristianos. No son cristianos, no creen en la Santísima Trinidad. Y luego tienen sus propios libros, y esos libros son más importantes que la propia Biblia. Y esos libros son más importantes que la propia Biblia, cuando en realidad esos libros son palabras puramente humanas de esas personas que las han escrito. Esos libros con Dios, con el Espíritu Santo, no tienen nada que ver. Esos libros son pura fantasía. Pura fantasía. Y sin embargo ponen esos libros por encima de la Biblia. Ellos algunas veces juegan con la Biblia y con sus libros, pero en realidad, o sea, si llegara un momento en conflicto, a quien hay que creer y seguir es a esos libros, no a la Biblia. No a la Biblia. O sea que bueno, pues eso es lo que hay. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo no digo que toda la gente sea maliciosa. Yo no digo que no hay nadie en esos grupos inocentes. Pero lo que sí que está claro es que ahí está Satanás. Como también en la iglesia, o sea, Satanás trata de engañarnos, o sea, Satanás no, el trabajo de Satanás todavía no se ha terminado, no se ha terminado, Satanás sigue trabajando, y seguirá trabajando hasta el final, así que si nos está engañando a nosotros, o trata de engañarnos a nosotros, con mucha más razón, está tratando de engañarles a ellos. Aparte de que ya en parte les ha engañado. Y por fin, pues mira, soy un enamorado
de testimonios. Aquí todo lo que os he dicho no es testimonios, es historia, no sé, no sé, no, pero a mí me gusta mucho, y yo creo que nos hace mucho bien meternos en internet. Y por ejemplo en chino yo no sé, no he visto yo mucha, no he visto mucho material, pero en español y en inglés hay mucho, especialmente de Estados Unidos. Estados Unidos, que es allí la cuna de todos estos grupos, ¿no? La cuna de todos estos grupos. Pero también en Estados Unidos, gracias a Dios, en Estados Unidos también, gracias a Dios, se están convirtiendo muchos pastores famosos que pertenecían a nuestros hermanos esperados. Y gracias a Dios ya no les tenemos que esperar, porque ya han vuelto a casa. Y ahora ellos están ayudando a los demás. Entonces hay muchos canales de radio, muchos canales de televisión que son programas en los cuales se invita a la gente que cuente su testimonio de cómo me hice católico, por qué me hice católico, bien sea de parte de los ortodoxos, de la iglesia griega, bien sea de nuestros hermanos separados, de luteranos, calvinistas o lo que sea, ¿no? O bien sea de judío, o bien sea del ateísmo, o bien sea de cualquier, de musulmanes, ¿no? De toda esa, o sea, un montón de estos grupos invitan a esta gente que se ha hecho católica desde de muchos y diferentes ambientes, ¿no? Entonces a mí me encanta escuchar a toda esta gente. Nos ayuda a descubrir nuestra fe, a valorar nuestra fe, nos ayudan a ser más firmes en la fe, ayúdanos a interesarnos más por la palabra de Dios, a ir a la Biblia, a tratar de tener un mínimo de textos que nos ayudan que nos ayudan a ayudar a los demás, ¿no? Para que vean que no es lo que dicen ellos, sino que es lo que dice la Sagrada Escritura, aunque ellos utilizan ciertos textos, ¿ok? Bueno, pues mi palabra última es eso, que os invito a que vosotros escribís en internet, dice conversos al catolicismo. Yo, por ejemplo, en mi Facebook y tengo varios sitios, y en todos esos sitios pongo, cuando yo veo una cosa interesante, la pongo en todas mis páginas. Pero vamos, no necesitáis que vengáis a consultar mis páginas. Vosotros directamente podéis escribir allí conversiones al catolicismo, y veréis de toda clase de gente que se va convirtiendo, y van diciendo, o sea, van contando. ¿Cómo se dice? Es un progreso, ¿cómo es? Es un proceso. O sea, no es cuestión de un día, ni de dos, ni de una semana, ni de dos, ni de un mes, ni de dos, ni de un año, ni de 2 años. Es cuestión de años. Y hay muchos famosos protestantes que sus padres eran pastores protestantes. Y estos eran muy celosos, eran muy fervientes, ¿no? Y todos estos pastores protestantes, cuando se vuelven al catolicismo, todos ellos dicen, o sea, lo último que pasaba por nuestra mente era hacerme católico, ¿no? Dejar mi grupo protestante
y irme a otro protestante, bueno, ahí se puede pensar, pero dejar mi grupo protestante para hacerme católico, eso nunca. ¿Sabes? Es interesante cómo ves que lo subraya, ¿no? O sea, lo último que podría pensar hacerme católico, nunca, jamás. De una confesión protestante a otra confesión, bueno, esto se puede, a ver, vamos a tratar, pero eso no. Y luego otra cosa que suelen decir también es el problema económico. O sea, toda esta gente no son gente normal. Esos son pastores muy bien preparados, han pasado por el seminario, han estudiado, no sé, 3, 4, 5, 6, 7 años de teología, de Biblia, ¿no? Y algunos son profesores en universidades protestantes. O sea, son gente muy bien preparada. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente muy bien preparada, pues económicamente está muy bien. Y no solamente económicamente, sino además, o sea, considerados, es una persona de high level. O sea, tienen una honor, ¿no? Honor, fama, dinero, ¿ah? Entonces, claro, cuando llega el momento cuando ya Dios les hace ver tan clarísimamente que tienen que dejar el sitio ese y volver a la Iglesia Católica. Bueno, no volver, porque algunos nunca han estado en la Iglesia Católica, hay de todo, pero hay algunos que son protestantes desde nacimiento. Sus padres eran protestantes, eran pastores, ¿no? Bueno, pues yo creo que espero que os pueda ayudar en algo. Y si estáis de acuerdo conmigo, si estáis de acuerdo con algo de lo que he dicho, por favor, utilizar ese algo. Si estáis de acuerdo con todo, pues utilizar todo lo que habéis escuchado. Pero si solamente estáis de acuerdo con algo, pues bueno, utilizar ese algo para ayudar a los demás. Porque es increíble, o sea, es increíble cuánta gente, cuántos católicos dejan el catolicismo. Sobre todo, pues, bueno, en Europa no sé cuántos, pero sobre todo en Sudamérica tienen un nivel de pobreza muy bajo y de educación posiblemente también, y de la Biblia pues también. Entonces, pues gente sencilla que les muestran 4 lugares de la Biblia y ya está, y amén y adiós. Para finalizar, todos somos pecadores. Soy español, estoy utilizando español, por consiguiente tengo que decir ese refrán, ¿no? En todos los sitios cuecen habas, y donde no cuecen no sé cómo termina, cuecen a calderadas. Ya no me acuerdo del refrán, ¿no? Así que si tú dices, es que la Iglesia Católica, mira, si encuentras en la Iglesia Católica este problema, lo vas a encontrar así o más en cualquier otro lugar, porque todos somos pecadores. Lo que, para terminar, ya no estoy tratando de aterrizar, pero otra vez sube para arriba. Sí, yo creo que es interesante decir otra cosa, y es que los católicos tenemos que ser conscientes de una cosa. Claro, estamos en unos años en los cuales, no sé,
queremos paz y no molestar a ningún oído. Ay, no le va a hacer, a ver si le voy a ofender, a ver si le voy a ofender el oído. Oye, pero la verdad es la verdad. Y la verdad nos obliga a decir, a recordar lo que Jesús dijo. Jesús dijo a los apóstoles: os envío en medio de lobos. El mundo os odiará y os matará. Y lo van a hacer pensando en que lo hacen para gloria de Dios. Coger el internet y buscar, por ejemplo, no sé, mártires católicos o mártires cristianos en el mundo, y veréis cuántos mártires, cuántos católicos, cuántos cristianos, cuántos católicos son asesinados en el mundo al año. Pero yo lo que quiero decir es que la Iglesia Católica es la que todo el mundo se pone de acuerdo para atacarla. Y yo no tengo complejo de estar perseguido. No tengo complejo de estar perseguido. Pero Jesús lo dijo: el mundo os odiará y os matará. Y lo harán pensando que eso es porque es la voluntad de Dios, y por consiguiente lo hacen para gloria de Dios. O sea que no olvidemos que la Iglesia Católica, al final la Iglesia, todos se ponen en contra nuestra. ¿Por qué? Porque en realidad la Iglesia Católica es la única que, cuando llega el momento, es la única que dice lo que tiene que decir. Por ejemplo, actualmente, o sea, la Iglesia dice no al aborto, no a la eutanasia, no al monopolio, no a la manipulación ¿cómo es eso? De genética y estas cosas. Últimamente, que no es últimamente, pues ya esto ya en la Biblia, o sea, hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, o sea, que no es nuevo, pero parece que ha surgido nuevamente, ¿no? O sea, ¿qué estoy diciendo? Pues esto de, por ejemplo, de los hombres casarse con los hombres que quieren casarse con los hombres, o las mujeres quieren casarse con las mujeres, o los hombres o las mujeres con animales. Bueno, pues oye, mira, si tú quieres vivir, mira, tú tendrás que sufrir las consecuencias. Pero bueno, Dios nos ha dado libertad, no para hacer lo que nos dé la gana, sino utilizar la libertad para glorificar a Dios y para nuestro propio bien, tanto nuestro bien terrenal aquí en la tierra como nuestro bien futuro, ¿no? Bueno, se me ha ido el santo al cielo. Esto de ¿qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? La más perseguida y la que a la hora de la verdad todos se ponen de acuerdo para atacarla. Por ejemplo, hemos estado escuchando y seguiremos escuchando, no sé por cuánto tiempo, ¿no?, que estos abusos de obispos, de sacerdotes con niños y estas cosas. Bueno, bien, si es verdad, pues es verdad, y habrá que reconocer y habrá que ser consecuentes y tal. Eso es verdad, pero no olvidemos lo que acabo de decir, porque todo esto que bueno, pues parece ser que ha sido casos reales. Pero no olvidemos que lo que pasa en la Iglesia Católica, si pasa en la Iglesia Católica, ¿qué no pasará
¿qué no pasará fuera de la Iglesia Católica? Pero claro, a los medios de comunicación no les interesa meterse con otras gentes, les interesa la Iglesia Católica. Porque en el fondo es lo que dice Jesucristo: y os odiarán, y os matarán, y todo para gloria de Dios. Ellos piensan que todo para gloria de Dios. No tenemos que olvidar que hay muchas fuerzas en este mundo, de muchos grupos, que no hace falta decirles, porque yo me imagino que todos más o menos sabemos. Hay mucha gente que odia a la Iglesia y trata de destruirla. Hay muchas maneras de destruir. Y luego todo tipo de guerra, de destrucción, no es cuestión de un minuto. Hay que prepararlo. Hay que prepararlo. Y esa preparación dura tiempo, ¿no? Dura tiempo. Entonces, claro, al principio no se ve lobo. No se ve lobo. Pero nos van haciendo caminar por aquí, por allá, y al final nos llevan a donde el lobo está. Y cuando ya vemos al lobo, ahí ya vamos, ¡hombre! ¿Pero eres tú? Pues claro que sí. Ah, pues mira bien, ¿cómo lo tenías, guardadillo? Hombre, claro, ¿cómo te lo iba a decir yo? ¿Cómo te lo iba a decir yo? Hombre, sería payaso, sería tonto, sería pelele. Pépete. Entonces no pensemos que porque no vemos al lobo, no existe el lobo. No solamente no existe lobo, sino que hay muchos lobos. Pero ellos están en su sitio esperando el momento. Y claro, si nadie nos abre los ojos, pues hacia allá vamos. Y allí caeremos. Pero yo con este vídeo quiero que quede claro que Dios nos ha mandado a amarnos, perdonarnos, pero no a ser ciegos. No a ser ciegos, porque el mismo Jesucristo lo dijo: el mundo os odiará. Pero, dijo Jesús, el mundo os odiará. Pero, ojo, el mundo no os odiará a vosotros. Esto es importante, muy importante. El mundo os odia a vosotros, pero en realidad no es a vosotros. El mundo me odia a mí, porque yo no soy de este mundo, porque el mundo ama lo suyo, y yo no soy del mundo. Y os odian a vosotros porque vosotros antes erais del mundo, pero yo os he hecho míos. Seguís en el mundo, pero ya no sois del mundo, sois míos. Y el mundo lo sabe. El mundo lo sabe. Y por consiguiente, el mundo os odia a vosotros, pero en realidad a quien están odiando no es a vosotros, es a mí. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque algunas veces parece ser, ay, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué habré hecho yo? Porque como todo el mundo somos pecadores, pues cuando pasa algo, pues lo primero que pensamos, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué habré hecho yo? ¿Por qué me está castigando el Señor? ¿Qué ha pasado? Claro, todos somos pecadores, entonces, lógicamente, todos debemos pensar un poquitín así. Yo soy puro, yo no tengo ningún pecado, por consiguiente, a mí Dios no me puede castigarse, yo soy un santo. No, aquí santo solamente Dios y la Virgen María y
y los demás más o menos. ¿Ah? Entonces esto es importante saberlo para decir que hay muchas veces que las cosas pasan muchas cosas, pero que no es cuestión de que nosotros seamos malos, aunque somos más o menos malos, claro, pero que muchas cosas que no es porque seamos malos, es porque no somos del mundo, porque pertenecemos a Jesús, y Jesús odia, y el mundo odia a Dios, y por consiguiente odia a Jesús, y por consiguiente ama a la iglesia. Y la iglesia, la que ha fundado Jesucristo, es una santa, católica, apostólica y romana. Bueno, así termino. Espero que os ayude este pequeño vídeo que lleva casi 1 hora 50 minutos. Yo cada vez doy más gracias a Dios por ser español. Porque siendo español puedo hablar español. La gente que habla español en el mundo es mucha gente. Mucha gente. Así que poder hablar español es una gran gozada. Poder hablar español es un gran don de Dios, porque nos podemos comunicar con muchísimos millones de gentes. Así que con esta intención, con la intención de ayudaros, para que vosotros ayudéis a otros, pongo este vídeo, lo voy a poner en mis páginas, YouTube, Facebook, Twitter y no sé cuántos casos más. Okay. Bueno, pues entonces me despido de vosotros. Muchas gracias por vuestra paciencia. Que Dios os bendiga a todos y bendigo a todo el mundo, incluyéndome a mí mismo. Padre Santo, bendícenos a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las palabras de Jesucristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Os habla Jesús Ricardo Centeno Valdivieso. Mi nombre en chino es Centeno. Y mi nombre en aborigen es Tiburuan. 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 Y os hablo desde Taiwán. Y de Taiwán desde una ciudad que se llama Pingtung. ¿Ok? Está al sur de Taiwán, cerca de Kaohsiung. Cerca de Kaohsiung. Bueno, pues chao. Bye. Vamos a ver, cortar esto.